Guerra entre los jueces y los políticos. Un fiscal general del Estado extorsionando a sus empleados. Puigdemont asfixia a Sánchez, pero sin matarlo. El drama oculto de los parados en este país. Todo esto lo comentamos hoy en la Alternativa Semanal. Bienvenidos. Muy buenas a todos y bienvenidos un domingo más a la Alternativa Semanal. Mira, estamos a domingo, hoy, el día que se publica este vídeo, 18 de enero. No sé si lo veréis hoy, si lo veréis mañana lunes, pasado martes, esta semana, pero independientemente de eso, seguirá sin estar en un frío calabozo, en una fría celda de algún recoveco de la cárcel de Alcalá Meco, el fiscal general del Estado. Es algo inexplicable que, con lo que ya sabíamos, este hombre no estuviera en prisión preventiva, recluido para que dejara de hacer el mal, dejara de manipular, dejara de borrar pruebas, dejara de intentar borrar las huellas de su camino ya prácticamente, evidentemente delictivo, pero que después de lo que sabemos esta semana, después de las informaciones que tenemos nuevas, después de haber visto cómo sus subordinados directamente le acusan de extorsión, pues es algo inexplicable que una figura como la suya, una figura que maneja la información más delicada, confidencial, que puede arruinar reputaciones, puede arruinar vidas, puede, por supuesto, matar políticamente, civilmente a muchas personas, siga en la calle, y no solamente en la calle, en su puesto de trabajo. En su puesto de trabajo, que es lo alucinante. Me diréis, ¿cómo que extorsión? ¿Cómo que esta persona obligaba a sus empleados a hacer cosas que no querían? Pues sí, señores. Os recuerdo que el fiscal general del Estado es el fiscal jefe de todos los fiscales de este país. Bien, pues esta semana hemos conocido, a través de la declaración y a través de la filtración de la declaración que hubo el año pasado de la fiscal jefe de Madrid, famosa Almudena Lastra, cómo básicamente esta mujer le decía a su jefe: Álvaro, lo has filtrado tú. Literalmente es la frase de esto. Y él le decía: eso ya ahora no importa. La mafia, cómo la mafia trabaja es de esta manera. Pero además, no solamente ha sido esa filtración que ha dado ella ante el juez, sino también se ha conocido cómo fue la declaración que tuvo frente al juez hace unos meses. Atención, porque se visualiza cómo esta mujer fue sometida a una presión de su jefe que, si se diera al revés, habría que ver. Mirad. Tuve varias llamadas en el teléfono móvil que no atendí porque además yo tenía una reunión a las 10 de la mañana con la Policía Judicial de un asunto bastante importante y estaba pendiente de la reunión que tenía y no atendí las sucesivas llamadas del fiscal general. Hasta que me sonó en mi teléfono particular, yo llevo siempre el teléfono oficial del particular, me sonó el mensaje de WhatsApp y vi que me había enviado un mensaje diciendo: la nota está consensuada con la fiscal, con Pilar y con Birna, es imprescindible mandar la nota porque nos están ganando difundiendo el bulo y no podemos consentir que se cuestione el trabajo excelente que ha realizado impecable la Fiscalía Provincial. Otro mensaje diciendo: es imperativo, Almudena, hay que sacar la nota ya. Mientras estaba leyendo el WhatsApp, me llamó por teléfono mi secretaria, que llamaban desde la Fiscalía General a través de la centralita del teléfono, y me pasó la llamada, que yo no estoy de acuerdo con esa nota. Si tú quieres sacar esa nota y está consensuada con la Fiscalía Provincial, saldrá como nota de la Fiscalía Provincial, pero yo como fiscal superior no asumo el contenido de esa nota porque no considero que sea necesario desmentirlo de esta manera cuando se puede desmentir de otra forma sin dar ningún dato que desvele cada una de las comunicaciones e incluso las declaraciones o las manifestaciones que haya podido hacer el sujeto investigado en nuestras diligencias de investigación, entonces ya judicializadas. Me gustaría ver a Yolanda Díaz o los sindicatos de este país hacer una evaluación de lo que es que un jefe te llame fuera de tu horario laboral,
te bombardee a tu móvil personal, a tu correo, por supuesto, que haga que la secretaria te llame, con lo cual también bombardeas a tu secretaria, para que fuerces una cosa que tú sabes perfectamente y te está diciendo tu empleada que es ilegal. Me gustaría ver cuál es su punto de vista ante estas presiones. Pero esto no es lo único que hemos conocido esta semana respecto al infinito, interminable caso del novio de Ayuso y la Fiscalía. No. También hemos conocido que el borrado de mensajes del fiscal general, es que claro, hablamos ya de cosas que son tan disparatadas que parece algo normal, ¿no? Como sabéis, justo en los días en los que el juez investigaba el tema de las comunicaciones entre el fiscal general, sus subordinados y demás implicados en el asunto, salían los mensajes borrados, no había comunicación, justo en esos días. No había ninguno. Bien, pues el fiscal alegó, la fiscalía alegó que es un método de seguridad, es un protocolo de seguridad que se hace, bueno, pues para evitar, imagínate que al fiscal general le robaran el móvil y tuviera acceso, gente que no debía, a información privilegiada. Bien, todo el mundo se olía que esto era mentira. Qué casualidad que el borrado se hiciera justo en el momento en el que se te está investigando. Pero bueno, dices, bueno, puede llegar a tener cierto sentido. Bueno, pues resulta que no es así, que es mentira. Otra más. ¿Y por qué sabemos todo esto? Bien, pues porque por el juez están pasando bastantes fiscales de un nivel muy importante. Por eso digo que se está dañando tantísimo la institución, que ahora hablaremos de ese tema. Pero el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, una persona muy relevante dentro de la Fiscalía, ha indicado que es mentira que existe ese protocolo. Que eso se lo han sacado de la chistera. No existe un protocolo para borrar mensajes de un fiscal general del Estado así, aleatorios, que toquen, bueno, de repente hay que eliminarlo todo. No, es mentira, es mentira. Os recuerdo que de esta mentira nace aquellas infames, vergonzosas, que ya habremos olvidado, palabras del presidente del gobierno pidiendo que, bueno, había que disculparse ante el fiscal general. ¿Qué que le diga? O sea, horas y horas de tertulias. Ríos de tinta en los medios de comunicación conservadores, diciendo que el fiscal general tenía que dimitir. Y resulta que hoy, en el informe de la Guardia Civil, se dice que no hay ningún mensaje que pruebe esa acusación tan grave que han hecho medios de comunicación y partidos políticos de la oposición, nada más y nada menos que a la reputación del fiscal general. Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Porque ha habido mucha gente que ha exigido su dimisión, sin pruebas, con falsas acusaciones, con bulos y desinformación. Y ahora estamos viendo que en el informe de la Guardia Civil lo que se comprueba es que no hay ningún mensaje. Ahora dicen, no, es que los mensajes se borraron. Pero por favor, elevemos un poco el debate público y exijamos a aquellos que han acusado sin pruebas, que ahora mismo se están comprobando que no existían pruebas, que pidan disculpas. ¿Os acordáis de estas palabras, no? Esa cara de incredulidad de Sánchez diciendo, pero os estoy demostrando que este hombre es un tío inocente, que no se ha encontrado ningún mensaje dentro de su teléfono. Claro, los había borrado. Es normal que no se encuentre ningún mensaje. Pues bueno, fijaos el circo que se está montando. Sánchez, cuando dijo eso en su momento, sabía perfectamente la realidad, y es que no había que borrar esos mensajes, y esto era una patada al balón, bueno, unos metros para seguir, porque así funcionan. Y como se olvida, yo cuando han salido estas declaraciones de Julián diciendo que este borrado era mentira, no era un protocolo, me gustaría haber visto vídeos a periodistas comentar sobre cómo Sánchez defendió al fiscal general del Estado, diciendo que había que pedirle perdón. No solamente que fuera inocente, que había que pedirle perdón. Las cosas pasan demasiado rápido, y se nos olvida. Y es normal, pero estamos hablando de una cosa muy grave. Una institución, la Fiscalía General, que la gente, sinceramente, la gran masa, la gran parte de este país, bueno, pues no tenía en la cabeza, no sabía. El fiscal, el típico que acusa ante el juez y que aprieta a los criminales y demás, pero la institución como tal era desconocida para el gran público, para la inmensa parte del público. Obviamente es una institución muy importante, ¿no? Pero ahora, debido a este caso, pues está haciéndose voz populi
lo que está pasando. Antes la figura del fiscal general del Estado era una figura obviamente muy importante, como digo, pero para el gran público desconocida. Yo creo que empezó a empezar a escucharse más por todos estos sitios cuando el gobierno de Pedro Sánchez colocó a su ministra de Justicia, Dolores Delgado, ¿os acordáis de Lola? Como fiscal general del Estado. A partir de ahí, Álvaro García Ortiz es la mano derecha, su perrito faldero de Lola, ¿no? Bien, pues se ha empezado a hacer conocida para la gran masa y lo que sí que presiento es que para mal, es decir, para demostrar que es otra institución corrupta más. Y, en efecto, lo es, como se puede ver. El fiscal general del Estado, por mucho que se diga, que Sánchez dice, ¿de quién depende? Obviamente él depende del gobierno porque es quien lo propone. Pero fijaos que con esa frase ya se ha normalizado una cosa que no debería ser así. Y es que el fiscal general del Estado obedezca, sea un ministro más, de hecho, por eso se habla de que hay realmente 23 ministerios, sea un ministro más del gobierno, del presidente del gobierno, un empleado más. No. Una cosa es que se designe y otra cosa es que sea dependiente. Otra cosa es que sea una persona que está a las órdenes del presidente del gobierno. Bueno, pues se ha normalizado. Entonces, como se ha normalizado, la ventana se mueve. Siempre hablamos en este programa sobre la ventana de Overton, ¿no? Bueno, pues se ha movido y ha pasado de ser un órgano medianamente independiente, que sabemos que no lo era, a que sea directamente dependiente y que se normalice que cumple las órdenes del presidente del gobierno. Y por eso estamos donde estamos. Un punto en el que ya es muy difícil retornar. Cuando se mancha la imagen de una institución, cuando ya tomamos como algo normal que pase este tipo de barbaridades dentro de una institución tan importante como la Fiscalía General, insisto, que es la encargada de perseguir delitos. Si lo tuviéramos que resumir en una frase, es eso. Bueno, pues que se haya manchado es un síntoma más del cáncer que tenemos estructural dentro de este país. Bien, y dentro de este cáncer que está asesinando, matando a España, debemos hacer hincapié en todo lo relacionado con la justicia. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que la política ha ido matándolo todo, todos los contrapesos que hay en este país, ha ido inundando las instituciones, todas, y si veíamos algún pilar que se mantenía dentro de que es, al final, está manchado también por la política, ¿no? Pero se mantenía más independiente, sabíamos que era al final una línea roja, era todo lo relacionado con los jueces. Pero ya estamos viendo de que tampoco es así. Mirad, aunque no sea el Poder Judicial, toca hablar de una cosa que también tenemos normalizada y que es una barbaridad y que habría que eliminar. Cuando digo eliminar es prohibir, borrar del ordenamiento de este país, que es el Tribunal Constitucional. Vamos a ver, otra de las noticias que hemos tenido en esta semana, que vaya semanita para este sector, ha sido cómo han apartado al magistrado del Tribunal Constitucional, Ricardo Macías. Mirad, todo hay que verlo en un contexto político. Independientemente de lo que hablamos, pensad que todo es estrategia política. Bien, vamos a intentar estructurar por qué pasa esto. Este hombre, Ricardo Macías, es uno de los miembros conservadores, ¿no? Esa parte que hablan entre progresistas y conservadores dentro del Tribunal Constitucional. Sabéis que está formado por una serie de jueces que colocan políticos, que cada uno tiene una cierta ideología, ¿no? Y aunque sea vomitivo decirlo así, pues tienes un bloque conservador, que se llama, ¿no? Que es pues más pepero, por así decirlo, o más independiente. No me gusta asociar pepero a independiente porque no es así, pero bueno, ya me entendéis. Y luego progresistas que son, básicamente más alineados con posturas de izquierda o PSOE. Bien, pues Ricardo es de esa parte conservadora. ¿Y por qué lo apartan? ¿Qué argumentan? Bien, pues el haber estado involucrado en críticas, haber tenido posturas críticas con la ley de amnistía. Y bien, como sabéis, Puigdemont está todavía en Waterloo porque a él no le ha aplicado la amnistía, porque fue el Tribunal Constitucional que dijo que a él no le aplicaba. Bien, pues eso quieren revertirlo. Puigdemont ya está hasta las pelotas, quiere volver a Cataluña. Y ahora mismo, como estamos en un momento crítico, ¿y crítico por qué? A nivel político. Porque Junts, Puigdemont, sabéis que estas semanas han intentado tensar la situación con el gobierno de España. ¿Cómo? Bueno, pues tocándole las pelotas a Sánchez, con el tema de que se sometiera a una moción de confianza. Una moción de confianza, que es básicamente ir al Congreso y que el Congreso, la Cámara Baja, confirme, o la mayoría confirme,
que te apoyan como presidente del gobierno, que están conformes, que te respaldan como presidente del gobierno, aunque no seas de su grupo. Que quieren que las cosas sigan así, que el gobierno siga estando. No es una moción de censura, no tiene las mismas implicaciones, pero al final es eso, refrendar al presidente del gobierno. Claro, si ahí sale que no, si la pierdes, realmente debes convocar elecciones. Era una manera de tensar a Pedro Sánchez. Pero claro, Pedro Sánchez y el PSOE, gobierno, tampoco son idiotas. Se bajan los pantalones constantemente ante Puigdemont, pero también son conscientes de que Puigdemont los necesita, de que en ningún caso van a estar mejor sin ellos que con ellos. Y por eso también saben hasta dónde jugar. Y efectivamente les ha salido bien. ¿Por qué les ha salido bien? Porque Puigdemont, básicamente, lo que pedía era esto, pedía presionar al gobierno, pedía tener blindado su vuelta a España, y para esto, de otras cosas, es apartar a todo miembro crítico con la ley de amnistía y que pudiera de alguna manera frenar su vuelta a España, el caso de Ricardo Macías, y seguir presionando a Pedro Sánchez para hacer campaña electoral, porque Puigdemont está en campaña electoral. Puigdemont había sido un político apartado, ya que se iba poco a poco difuminando del imaginario colectivo, hasta que el 23 de julio se convocaron elecciones y pasaron a ser una parte fundamental para que el gobierno pudiera sobrevivir, el gobierno actual, ¿no? Y están haciendo campaña, básicamente. Y como les viene muy bien en la situación en la que están, como la ley de amnistía o como su regreso solamente depende de Pedro Sánchez y de un gobierno como el suyo, pues quieren seguir siendo protagonistas, quieren parecer que no se venden a este gobierno de izquierdas, que eso también importa, que yo os recuerdo que son bastante de derechas, partido más casposo que puede haber en este país, nacionalista, por supuesto, pero de derechas al fin y al cabo, como el PNV, más o menos. La burguesía catalana más clasista que puede encontrarse son estos de Junts, ¿no? Bien, pues al final lo que han hecho es una maniobra cojonuda, que es, vale, ¿no te sometes a la cuestión de confianza? Perfecto, pero lo que sí que puedes hacer es lo siguiente, y es romper los acuerdos conmigo. Bien, ¿y qué implica que se rompan estos acuerdos entre Junts y el PSOE? Pues implica que los ciudadanos nos jodemos. Eso es lo único que implica, de manera directa. ¿Por qué? Porque significa que el gobierno va a seguir, es decir, no va a haber una moción de censura. De hecho, Puigdemont ya dejó muy claro esto que digo, que no se iba a liar en ningún caso con el Partido Popular y con Vox para hacer caer al presidente del gobierno, pero que el desgobierno siga continuando. Es decir, que no se apruebe absolutamente nada dentro del Congreso. Y cuando digo absolutamente nada, es cualquier tipo de ley y, por supuesto, los presupuestos generales del Estado, que a día de hoy, casi ya a finales de enero de 2025, seguimos con los presupuestos aprobados a finales de 2022 para 2023. Es decir, que básicamente el país sigue sin avanzar, que no hay nadie al timón y que esto es simplemente mantener las sillas. Eso es lo que supone esta ruptura de pactos entre Junts y el PSOE. Veremos a ver lo que dura, pero como les da absolutamente igual, y como a nosotros también nos da absolutamente igual, obviamente genera presiones, porque no aprobar unos presupuestos generales del Estado no solamente te hace gobernar con unas partidas que no se adaptan a la realidad. Por cierto, ahora que hablo de presupuestos del Estado, ¿veis cómo ya no se menciona que las ayudas a la gana dependan de los presupuestos? Si dependieran de los presupuestos, quedarían muy manchados los de Junts ahora mismo, ¿verdad? Pero es que ahora no se atreven a decir, oye, me gustaría ver a Sánchez diciendo, oye, como no me aprueban los presupuestos Junts, pues que sepáis que no va a haber ayudas a la DANA. La culpa, en parte por lo menos, va a ser obviamente no pueden decirlo. ¿Por qué? Porque saldría Junts y diría, Puigdemont diría, Pedro Sánchez os está mintiendo porque los presupuestos no dependen, la aprobación de los presupuestos no dependen para que se puedan enviar ayudas a Valencia. Punto. Y quedaría como el culo. Como es un farfullero mentiroso y la gente se olvida, pues sigue, ¿no? Pero bueno, insisto, al no aprobar los presupuestos es un problema también incluso a nivel europeo, ¿vale? Porque los presupuestos son el plan económico del país para todo el año. O sea, es una cosa muy importante. Es cierto que no es la primera vez que se prorrogan, ya pasó esto con Rajoy, ya pasó esto el año pasado, pero es lo normal. Ya lo tenemos totalmente normalizado, que esto suceda, aunque sea una barbaridad. Y todo sucede, bueno, pues porque para empezar, Pedro Sánchez no puede sacar adelante absolutamente nada, a no ser que vaya vendiendo trocitos de su alma y de
España, por supuesto, y de todos nosotros. Bueno, más que del alma, de la cartera. Trocitos, así, de los billetes nuestros, pero muestra que el poder lo tienen ellos. Y básicamente están intentando aguantar, insisto, ¿hasta cuándo? Porque claro, es cierto, ¿hasta cuándo se puede aguantar así? Bueno, pues hasta que vea que es posible ganar las elecciones quitándose de en medio a los nacionalistas, a los independentistas. Pero al final, ¿quién se sigue perjudicando? Nosotros. Seguimos jodidos, seguimos viendo cómo las prioridades económicas, las prioridades de este país, pues básicamente pasan, pues eso, trabajar menos, reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo, y en eso estamos. Tampoco es que haya ningún tipo de plan. Seguir manteniendo todo como está, statu quo, y a funcionar. Así es como vamos. Ese es nuestro nivel. Así estamos. Pero bueno, recapitulando un poco y volviendo al estado judicial, a este sinvivir judicial que tenemos en este país, quiero acabar cerrando este tema volviendo a mencionar que lo que está ocurriendo aquí es una guerra entre jueces y políticos. Lo que está ocurriendo aquí es cómo la última institución que puede frenar pues lo que está ocurriendo, esta entrada progresiva dentro de una tiranía, de una democracia totalitaria, dentro de una dictadura, como lo queráis llamar, pues esa última barrera, que son los jueces, que habrá jueces más corruptos, yo no digo que no, tampoco digo que el poder judicial sea totalmente independiente, pero sí que digo que al final los jueces son el último muro de contención de los ciudadanos. Entonces lo que se está dando cuando vemos en países que los políticos se arremeten contra los jueces, cuando vemos en los países que los jueces se manifiestan en contra de los políticos, que hay cruce de acusaciones, es otro síntoma más de cómo un Estado muere, cómo un régimen muere. Así es, al igual que cuando la justicia y la política no tienen problemas, es un síntoma de que el país se mantiene en una estabilidad dentro de lo que cabe sin problemas. Cuando vemos los choques es porque todos los políticos saben que los jueces son la última barrera para poder instaurar sus ganas de poder dirigir un país como les da a ellos la gana sin ningún tipo de freno. Bien, pues lo que tenemos ahora mismo en España es esa guerra entre jueces y políticos. Y esa guerra, que por supuesto ha sido auspiciada desde la parte de los políticos, especialmente desde el partido político más criminal de la historia de este país y de la historia de Europa, que es el Partido Socialista Obrero Español. Esta última estocada, este último ataque, que ha sido la proposición de ley para cambiar, ya lo he hablado varias veces esta semana, ¿no?, las acusaciones populares, reformar y amordazar lo que se puede hacer con los jueces que opinen políticamente, todo esto que ya sabéis, que seguro que si estáis viendo el programa, habéis visto algún vídeo mío. Bien, pues, por ejemplo, el caso de la Fiscalía, las asociaciones de fiscales que se han personado ante esto, que han levantado la mano y se han presentado como acusación popular porque están viendo cómo su trabajo se va a ir al garete porque su jefe es un corrupto, se quitaría de medio. Para que veáis hasta el punto en el que si nosotros, la sociedad civil, no nos impregnamos un poco en la batalla, si no nos metemos de cabeza a reclamar que esto es el principio del fin, luego no nos quejemos. El otro día yo ponía en mis redes sociales que si esa proposición de ley se aprueba, cosa que, insisto, no me sorprendería. De hecho, los únicos que ahora mismo dicen que no dentro de los socios del gobierno, insisto, es Junts. Ahora mismo, con esa ruptura de pacto no se podía sacar adelante, pero igual que se rompen, se vuelven a firmar esos pactos. Junts, la única negativa que puso es que creía que esa ley era demasiado suave, ¿vale? Para que os hagáis una idea, demasiado suave. Porque Junts, entre otras cosas, es un partido muy corrupto, muy corrupto. Y cualquier político, incluso buena parte de los del PP, están bien cómodos si las acusaciones populares se reducen, se limitan y si los jueces se tienen callados. Cualquier político, insisto. Porque creo que nos hemos centrado mucho en el Partido Socialista, lógicamente, porque han sido pues al final, quien saca la espada primero, ¿no? Quien redacta esa ley, quien la presenta, pero yo no estoy del todo seguro de que la inmensa mayoría de políticos de este país esté en contra de esa ley. Porque en el fondo, claro, si se aprueba esta ley, si dentro de 3 años, 4, 5, 25 se cambia el gobierno, esa ley seguirá aplicando a los nuevos que entren. Y todo político, si ya, sobre todo de político me refiero de alto nivel, yo siempre que hablo de político me refiero a un político de alto nivel. Si un político sabe que ya de por sí, con sus condiciones de aforado y demás y tal, es muy difícil que le metan mano, mirad a Ábalos, que desde que estalló esto del caso Koldo sigue trincando, por fin le han concedido el
el suplicatorio y lo van a sentar en el banquillo. Pero fijaos el tiempo que ha costado, y por todas las fases que ha tenido que pasar. Y todo esto porque, bueno, ha sido un caso muy cantoso, pero perdonad que me voy por las ramas. Si ya saben lo difícil que es, imagínate si la acusación popular, es decir, la persona o el grupo de personas que son capaces de llevarte hasta esa situación por sus acusaciones, pues se limita. Joder, te conviertes en intocable, coño. Te conviertes en Superman. Entonces, no estoy para nada seguro de que esta gente quiera quitárselo de en medio esta ley, o que no le gustara aprobarla, es la verdad. Obviamente, pues el PP, Vox, como está ahora mismo el caso de Begoña, el caso del hermano de Sánchez, que se fumarían, insisto, ya lo hemos comentado, si esto se aprueba, pero en el fondo piensan, estoy seguro de que, oye, si en el peor de los casos pasa por delante y bueno, no podemos enganchar a Begoña, al hermano, y al primo y al de la moto, por lo menos esto que nos llevamos, esta tranquilidad. Pero bueno, mientras todo esto que os estoy contando avanza, por mucho que yo haga vídeos, o por mucho que ciertos medios o ciertos canales tal, pongan el grito en el cielo, todo avanza, poco a poco. La batalla final está cerca de librarse. Bueno, la batalla final, sinceramente, será si esta guerra entre jueces y políticos la acaba ganando la política, cosa que puede pasar perfectamente. Yo creo que va a depender mucho de si meten en la cárcel al fiscal general, porque creo que será un golpe en la mesa. Pero bueno, si finalmente la acaban ganando los políticos, cosa que es probable, la batalla final se debatirá cuando intenten cargarse al rey, a la monarquía, a esa institución que puede y no puede frenar nada a la vez. No sé si me entendéis. Pero bueno, mientras todo esto avanza, ¿en qué estamos en España? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, pues chismorreo, Errejón, sí. No lo pienso ni comentar, no lo pienso ni sacar en la imagen, en este vídeo. ¿Por qué no? Me parece obsceno ya. En eso hemos estado. Había más interés por ver a ese hombre que el karma le ha venido con todo lo que tiene, ver qué pasaba, ver cómo el propio monstruo que creó se lo comía, ese morbillo que da gusto, bueno, pues un poquillo dentro. Es totalmente triste que por una chiflada que acusa sin pruebas de algo que pasó hace una década, creo que fue hace una década, o por lo menos 5, 6, 7 años, bueno, haga que ese hombre se le rompa la vida, por mucho que se lo merezca. Pero bueno, no quiero comentarlo, insisto. Estamos en eso, seguimos centrados en lo que dice Irene Montero, que por cierto, Irene Montero, no sé si os habéis enterado de que han cerrado la famosa aplicación Me Toca, el famoso proyecto. Mirad, ¿os acordáis de esto? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, amor? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, amor? ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde te habían escondido? Todo este tiempo era todo cuento. Y mira ahora, tú tan contento. ¿Y tú? ¿Dónde estabas? Que esto antes te costaba. Buscaba una y otra vez y nunca te encontraba. ¿Tú lo has visto? Antes hacía todo sola. ¿Cómo? Y tú el rey de la consola. Qué alegría me llevé. Bueno, es que es otro. Cuando limpiando te encontré. ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, amor? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado, amor? Colaborando todos, ahora es mucho mejor. Ya tocaba. Llega Me Toca, la app que reparte las tareas domésticas y de cuidados para que nos recaigan siempre sobre las mismas de siempre. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. 370.000 euros le costó hacer la aplicación de móvil para que las familias se organizaran en las tareas domésticas, las tareas familiares. Fíjate que no se hacía antes, Antes no, hasta que no llegó Irene Montero con su aplicación, las familias pues al final era una anarquía, no se organizaban, la mujer lo hacía todo, vamos, el marido estaba todo el día tocándose las narices en el sofá, en casa. Eso era, ¿no? Hasta que llegó Irene. Y gracias a esta aplicación, bueno, pues se pudieron acordar quién recogía a los niños del colegio. ¡Qué asco! En cualquier país serio, esta mujer, después de haber hecho esto, haber
dilapidado 370.000 euros aproximadamente, creo que eran de la aplicación, que el proyecto durara, ¿cuánto? 3 años, así, lo descargaran pues los 4 periodistas para hacer artículos, porque es quien descargó esa aplicación. Esta mujer debería estar metida presa por prevaricación, o por lo menos con una multa que se acordara toda su vida. Así es como debería estar en un país serio. Bueno, como estas, tenemos cientos, miles de escándalos de este tipo. En esto estamos, en debates entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, y la ministra de Trabajo, que, bueno, cada cual tiene su opinión incorrecta de ver las cosas, pero no se avanza en nada absolutamente. En este tipo de cosas, ¿no? En chismorreo, mientras el Estado de Derecho se desmorona en un país como España, mientras sabemos, ahora hablaremos sobre las cifras de paro, que esa va a ser la noticia económica de la semana, mientras vemos cómo todo se desmorona, mientras vemos cómo nos convertimos en el chiringuito del mundo. Otro día salían los datos de que el año pasado nos habían visitado 94 millones de turistas. Hay gente que está en contra, yo por supuesto no. Parece genial que vengan aquí, es normal que quiera venir tanta gente aquí, pero al final demuestra, y el país sigue esa tendencia de convertirse en el chiringuito del mundo, ¿no? Yo qué sé, la Tailandia europea, la Tailandia occidental, ¿no? Un sitio barato, donde disfrutas, estás bien, bueno, en fin, ya me entendéis. Pues mientras estamos acabando con el Estado de Derecho, pues en España no avanzamos. O sea, es la sensación que he tenido yo esta semana. Cuando estaba preparando el programa decía, joder, voy a volver a hablar sobre el tema de los jueces y tal, pero no hay política trascendental en este país de la que se pueda hablar. Estamos hablando de esto en vez de hablar sobre cómo solucionar el problema de las pensiones, que es una de las cosas que quiero empezar a hacer en mi contenido a partir de ahora, empezar a hablar ya no solamente del problema, creo que se ha alertado muchísimo, ahora mismo está en boca de todos, pero bueno, algunos llevamos ya 4 años, 5 años, hemos escrito hasta libros hablando sobre el problema de las pensiones, pero bueno, ya ahora que es voz populi, que se ha viralizado, que se habla en todos lados, que se cuestionan, que la ventana de Overton se ha movido, básicamente, que se cuestionan sobre si es sostenible o no es sostenible, vamos a empezar a hablar sobre cómo se puede solucionar, ¿no? Porque ahí es donde hay que dar la siguiente batalla, ¿vale? Yo creo que ahora ya se ha hablado de que no es sostenible, pero ahora hay 2 batallas, si seguir por el modelo actual con cambios o cambiar de modelo, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando de esto realmente. En alguna tertulia, algún vídeo, alguna vez en algún programa de televisión, pero de las cosas sustanciales, de las cosas que deberían preocuparnos, no se habla. Está hablando de chorradas y de escándalos judiciales. Y mientras el país se estanca, no avanza, y es la sensación que yo tengo. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el tema económico, para que veáis la gravedad del asunto y otro de los temas que, de una vez por todas, se debería tratar seriamente. Mirad, señores, en España, uno de los grandes dramas que tenemos desde hace muchísimos años ya es la elevada tasa de paro que existe. Una tasa de paro que ya se ha convertido en algo crónico, en algo que tenemos normalizado, en algo que ni se menciona, salvo cuando salgan en las estadísticas de Eurostat. Otra ventana que se ha movido, es decir, celebrar que el paro es un poquito menos dentro de la barbaridad que es, no poner las cosas en contexto. Pero bueno, en resumen, ya sabéis, las cifras de paro. Es algo criminal. Hemos llegado a tener a 1/3 del país, más de un 25% de personas desempleadas en los años de la crisis posterior al 2007-2008, pero nunca le hemos llegado a bajar del 10%. Siempre ha estado estable en un 12%, entre un 12, un 13, un 14, un 10. Hemos estado en esos niveles desde hace ya más de 10, 15 años. Bien, bueno, es algo ya que lo tenemos interiorizado. Bien, ¿qué pasa? Que la tasa de paro real en este país es mucho mayor a la que dicen los políticos. Voy a comentar uno de los mayores bulos estadísticos del que hemos sido testigos en los últimos años, y es el de cuántas personas realmente hay en este país que no tienen trabajo, que están viviendo de ayudas, o que no directamente no reciben ningún tipo de prestación, pero personas que no están siendo productivas. Al fin y al cabo, personas que no se levantan todas las mañanas y se van a trabajar. El dato oficial, en teoría, el último dato que conocemos, es de 2,5 millones de parados, aproximadamente, si no recuerdo mal, era 2,56, 2.560.000 personas desempleadas, que ya de por sí es una barbaridad, una absoluta barbaridad. Pero bien, fijaos que ha tenido que venir un sindicato. Es un sindicato, sí, déjame explicarme. El sindicato USO,
Unión Sindical Obrera. A ver, ¿es un sindicato? Lo es. Es un sindicato, es cierto. Pero tiene una diferencia con lo que normalmente llamamos sindicatos o lo que nos viene a la cabeza, ¿no? Los comegambas de Pepe Álvarez y Unai Sordo, UGT, comisiones obreras, ese tipo de cosas. Hay una pequeña diferencia. Bueno, pequeña, gran diferencia. Y es que esta gente se autofinancia. Es decir, no vive de subvenciones. Esto es algo muy importante porque, y esto, déjame que haga un paréntesis aquí, yo no estoy en contra de los sindicatos. Yo estoy a favor siempre de la libre asociación y desasociación. Es un principio liberal básico. Me parece bien que la gente libremente, privadamente, de forma privada, se una para intentar hacer fuerza, porque en la unión está la fuerza, eres más poderoso con más voces que piensan como tú, pero siempre que se haga de manera libre y de manera privada. Son los dos principios fundamentales para montar esto. Es decir, que si montas un sindicato, aunque tengas ideas o tengas principios, intentes buscar privilegios para tu colectivo, a mí no me parece mal. Me da igual la ideología que tengas, ¿no? Bueno, pues este sindicato, el sindicato Uso, es uno de estos. A priori, por lo que he leído, por lo que sé. No pongo la mano en el fuego por absolutamente nadie, menos por un sindicato que se llama Unión Sindical Obrera, por supuesto. Pero, a priori, parecen bastante más limpios que la mayoría de sindicatos que hay. Bien, pues este sindicato ha hecho un cálculo relativamente sencillo que desmonta toda la pantomima que tiene montada en el gobierno con las cifras de paro. Bien, quiero que estén atentos a lo que le voy a leer, esta noticia de libre mercado que recoge lo que dice este sindicato, ¿no? Y dice, mira, un demandante de empleo es una persona que se inscribe en los servicios públicos de empleo, bien porque ha perdido su empleo y busca uno nuevo, correcto, que tenga o no tenga derecho a ningún tipo de o algún tipo de prestación o subsidio. También están los que buscan por primera vez un empleo o los que, aun teniendo empleo, es decir, estando ocupados, buscan una mejora laboral. Ese es el conjunto de todas las personas que están en esa situación de demandar de empleo. Y por supuesto los que no tienen empleo, es decir, los que no están trabajando ni tienen nada, que están inactivos. Bien, todos esos son los que están en ese tipo de situación. Bien, vale, pues el cálculo que han hecho los del sindicato Uso es coger toda esa gente que está registrada y restarle las personas que se encuentran ocupadas, es decir, que actualmente están trabajando. Es un cruce muy sencillo, una resta, no tiene más. Todas las personas inscritas en el SEPE por los distintos motivos que he nombrado hasta ahora y le quitas a todas las personas que están ocupadas, que están trabajando actualmente. Bien, pues haciendo ese cálculo a diciembre del año 2024, la cifra de personas que no están ocupadas y que están registradas en el SEPE como demandantes de empleo ascendió a la cifra de, atentos, 3.927.346 personas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que esto es un disparate, que haya 4 millones de personas en paro en este país. Pero quiere decir que con todo esto del fijo discontinuo, esta persona que trabaja un mes y se contabiliza como si llevara trabajando 5, bueno, pues supone que son 1.366.628 personas más que las que dice el gobierno, los de los bulos. Los que critican a canales como este por mentir, es decir, que somos tabloides, que mienten y que agitan, que dramatizan. Bueno, pues esto lo hizo un sindicato obrero, trabajadores. No yo, aquí estoy leyendo la noticia. 1.360.000 y pico personas más de las que dice el gobierno. O sea, nos estamos equivocando por una vara de 20.000 personas, ¿no? 1.000.000 y pico. Una barbaridad, 4 millones de personas que están en paro. Es una barbaridad. No solamente... Bueno, esto demuestra varias cosas. En primer lugar, demuestra la falta de transparencia absoluta que tiene este gobierno, que es algo que ya sabíamos, no nos tiene por qué sorprender mucho, pero lo que representa es el enorme problema que tenemos con esto, porque de estos 4 millones de personas que no estén trabajando, pues estarán cobrando un tipo de subsidio, o la inmensa mayoría de ellos. Es un lastre enorme para la productividad, para la economía de este país. Al final, tened en cuenta que en España hay 17 millones de trabajadores, entre 16 y 17 millones de personas trabajando.
No los 21 que están diciendo desde el gobierno. 17 millones y pico de personas mantienen al resto. En España somos casi 50, entre niños, ancianos, por supuesto, ¿no? Que al final son personas que no están aportando, no son productivos para la economía de un país. Digamos lo que digamos. Estamos hablando de manera fría, de términos de puros, ¿no? De quién está produciendo en este país. Pues al final hablamos de que menos del 40% de la población sostiene el resto del país. Qué bien nos vendría toda esa gente trabajando, ojalá, pero son unos inútiles. Somos absolutamente incapaces de solucionar este problema, porque es que, insisto, aunque la cifra del gobierno fuera correcta, 2,5 millones, más de 2,5 millones de personas, estaríamos hablando de más del 10% de la población parada. Bueno, pues es otro de los dramas normalizados, de los que no se habla, de los que no se discute cómo solucionarlo. ¿Os habéis planteado alguna vez de que lo lógico en un país, vamos, así lo entiendo yo no sé si es que estaré loco, pero lo lógico en un país es que hubiera grandes tertulias, grandes debates, no solamente en la televisión, en la radio, también en los canales, como el mío incluso, en los que se debatiera sobre cómo solucionamos estos problemas y fueran debates técnicos. A mí me gustaría, ver pues esto a todo el equipo del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, debatir, hablar y ver cómo se hace ese tipo de cosas, que en teoría es lo que se hace luego en los ministerios, pero ya vemos que no, sobre estas grandes cuestiones de país, políticas a 10, 15, 20 años. Es una tristeza todo, macho. La verdad es que dan ganas de mandarlo todo a tomar por culo, muchas veces, porque es que lo que estoy diciendo parece tan lejano cuando debería ser algo tan normal, que días como hoy dices, tío, es que no lo puedo llegar a entender. Así de simple. En fin, señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por haberme acompañado otra semana más. Perdonad que haya sido más cortito, más improvisado. Este programa, sinceramente, lo he querido hacer desde las tripas. Hablando con total transparencia y total sinceridad, sin haberme preparado mucho de lo que iba a comentar. Por falta de tiempo, para empezar, por trabajo, pero sobre todo porque al final la prioridad absoluta era hablar sobre la situación judicial que tenemos en este país, que, ya no sé cómo decirlo, es muy grave. La situación que tenemos ahora mismo es muy grave. No estamos en ninguna broma, ya lo dije la semana pasada, y creo, sinceramente, que desde la sociedad civil algo hay que hacer como esto siga igual, porque nos estamos adentrando en un lugar desconocido para muchos y muy, muy turbio. Pero bueno, desde aquí, desde este programa, os prometo seguir denunciándolo y seguir hablando del asunto hasta que me calle, que no lo van a conseguir, estoy seguro. En fin, muchísimas gracias, señores, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.